Hey, bendiciones mi gente, ¿cómo están? Soy su amiga Pamela Ten y aquí estamos en uno de sus segmentos favoritos, Testimonio de Vida de la pastora Sondi Ramírez. Y el día de hoy tenemos un invitado, el cual Dios usa poderosamente y está aquí el día de hoy para contarnos su testimonio. Ustedes saben que el enfoque de este programa es exaltar a nuestro Señor Jesucristo a través de las historias que las personas nos cuentan, cómo Dios ha obrado en su vida. Y también siempre les digo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y qué poderoso que alguien esté atravesando tal vez algún proceso, algún desánimo, y escucha a otra persona hablar de la grandeza de Cristo. Y muchas veces cuando escuchamos a otro hablar del Señor y de sus procesos, reconocemos que nosotros, de verdad, lo que somos unos quejones, que lo que estamos pasando no se compara a lo que otras personas pasaron. Así que el día de hoy tengo un invitado que Dios usa poderosamente, el apóstol Eli Chávez. Bendiciones. Bendiciones, un gusto estar acá contigo en este bello programa, Testimonio de Vida. Gracias por la invitación, por el honor, el privilegio de estar aquí y de contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las maravillas de Dios. Amén, amén. Así que aprovecho para decirle a ustedes, por favor, compartan, conviértase así como la samaritana, un evangelista, y compartan cómo en sus plataformas, en su mensajería, en su WhatsApp, en sus redes, compartan este mensaje que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Así que no voy a perder más tiempo, entremos directo a lo que Dios va a hacer el día de hoy. Así que por favor, apóstol, cuénteme, ¿cómo fue su niñez? Bueno, nací en Guatemala en el año 1973, en un pequeñito pueblo de Guatemala que se llama Nueva Concepción, en condiciones pero muy difíciles. Siempre lo he contado en otros lados, que algunos ven hoy la figura del apóstol Eli en la plataforma, pero desconocen su historia. Vengo de una familia muy pobre, en donde nos tocó dormir en casas de vara, de manaca, decimos nosotros en mi pueblo. Nuestra cama eran camas de varas también, de madera, de tapesco, decimos nosotros en Guatemala, con colchones de paja, wow, de zacate, de paja. Mamá tenía que hacer milagros con 2 huevos para alimentar a 6 hermanos. Wow, muchas voces. Soy 6 mujeres, más yo de varón soy el último, soy el séptimo. Y bueno, esa fue mi niñez. Siempre lo digo en forma de broma, cuando me dicen que por qué no crecí, yo mido 5'4". Y entonces lo digo en forma de broma, trato de sacarle el lado amable a la situación. Le digo, bueno, ¿cómo querías que creciera si no me daban comida, no me desarrollé? Ay, Dios mío. Entonces usted era el aventurado entre todas esas mujeres, sí, el único varón. Sí. Wow. Entonces, cuénteme, ¿cómo usted logra salir de su hogar? ¿Cómo usted logra salir de la pobreza? Bueno, mira, mi esposa, estoy casado con Paola, tenemos 3 hijos. Mi esposa nació en cuna de oro. Ella viene de una familia económicamente bien. En aquel entonces a mí me daban 25 centavos en nuestra moneda para comprar, cuando iba a la escuela, para comprar mi lunch. Mi lunch era una bolsa de hielo con sabor y una tostada embarrada de salsa de tomate. Eso era a mi esposa en ese tiempo ya le daban 3 quetzales, que es nuestra moneda. Ella podía tomarse una Coca-Cola, podía comer un sándwich. Pero nosotros somos tercera generación de cristianos. Yo soy tercera generación de cristiano. Mi abuelo se entrega al Señor. Luego mi papá sigue los pasos, así que yo nazco en el hospital, pero me crío en la iglesia.
Oh, wow. Toda- Aún en medio de la pobreza. Aún en medio de la pobreza. Teníamos que caminar cuadras tapados con nailos para ir a la iglesia cuando llovía. Ay, Dios mío. En medio de lodo teníamos que ir a la iglesia. Papá siempre fue líder de la iglesia Asamblea de Dios. Y básicamente esa fue parte de mi niñez. A la edad de 12 años, a mí me descubren jugando fútbol en la cuadra de mi casa. Wow. Y me llevan a jugar a la selección de mi pueblo y me aparto del Señor por la pelota, por el fútbol, de la edad de 13 años hasta los 21. Me convierto en un futbolista profesional. Comencé a ganar dinerito para sustentarme. Pero antes de eso, a los 7 años yo tenía que ir en el tiempo de las algodoneras, que es de octubre a diciembre, a enero, diciembre, antes de comenzar el ciclo escolar. Yo iba a cortar algodón con 7, 8 años para poder tener dinero para estrenar en la Navidad. Así que cuando yo comienzo a ver dinero por jugar fútbol, a mí me comienza obviamente a gustar y me ausento de la iglesia. Dios mío. Pero mi padre fue un hombre muy sabio para atraerme. En aquel entonces a nosotros nos enseñaban que jugar fútbol era pecado, que no se podía ser deportista y cristiano a la vez. Ay, y eso Dios me aleja de la mío. iglesia. Me aleja completamente de la iglesia. Nadie me dijo, mira, tú puedes ser deportista y cristiano. Pues obviamente la religiosidad, ¿no? Así que me ausento. A los 21 años, algo pasa en mí. Yo siento la necesidad de regresar al Señor. Pero me resistía por mi carrera. Yo tengo una lesión en mi pierna, me mandan a recuperación. Estando en recuperación, papá nunca me obligó a regresar a la iglesia en esos años que yo anduve fuera. Nunca le reclamó. Nunca me vuelva a reclamó. casa. Nunca. Wow, Nunca. qué lindo. Yo aprendí los vicios por el entorno de mi carrera como futbolista, mis amigos, pero no por mi papá. Mi papá nunca tomó, nunca peleó, nunca fumó. Mi papá se dedicó toda su vida a trabajar, a sacar adelante a su familia y a servirle a Dios. Todo lo contrario, yo aprendí los vicios. Entonces llega ese momento en el cual papá nunca me corre de casa, sino que todo el tiempo mamá me ataba con la palabra. Mamá siempre me decía, no me he de morir sin antes verte predicar el evangelio. Santo. Porque el pueblo de donde yo vengo es un pueblo muy violento. Era de recoger 3, 4 muertos cada día. Ay, Dios mío. Cada día. Era normal, no, mataron a fulano, mataron a... ¿Por qué? Por esto, por lo otro. Y mamá me decía, no, usted no nació para ser un número más, usted nació para ser un predicador. Y claro, yo en ese entonces yo me reía porque le decía, no mamá, yo nací para ser un futbolista. Pues una mujer está cimentada en la palabra y en la promesa del Señor. Sí, a mí me pasaron cosas curiosas, Gabriela. Yo un día llego de hacer el recorrido que hacíamos el equipo y en la noche yo me acuesto en mi cama. Y yo, literal, yo soñé el rapto de la iglesia. Santo. Pero mira, fue algo que lo tengo en mi memoria y hace años. Yo tenía tal vez 16 años. Y yo sueño que mi mamá no estaba, mi papá no estaba, mis hermanas no estaban. Y que yo me quedé solo en la casa y me entró un miedo terrible. Dios mío. Y me despierto y salgo corriendo a buscarlos. Y mamá estaba barriendo el patio. Cuando la vi sentí un gran alivio, me dice, ¿qué te pasa? Pues me vio pálido, me vio, y le conté, y me dice, es el llamado de Dios. Santo. Regreso a mi pueblo después de la lesión, había una campaña evangelística, papá me dice que si los puedo llevar a los caballeros, para ese entonces Dios ya nos había bendecido con una empresa, mi papá. Llevo yo en el vehículo a los varones, me siento en la última banca y ahí el que estaba a la par me dice, ¿ya te cansaste de pecar? Wow.
Dios mío, te estaban esperando, lo estaban esperando. Ve al altar y llora tu pecado. Y yo me fui al altar y me fui a arrodillar y le dije, Señor, ya me cansé de pecar, me cansé de la pobreza, me cansé de la limitación, me cansé de que me menosprecien. Ayúdame y yo te voy a servir. Y yo creo que mi papá en ese momento tal vez pensó que mi decisión no había sido real, pero había sido real. Esa noche, esa misma tarde, no, perdón, el día siguiente llego y le digo a la que hoy es mi esposa, le digo, yo creo que vamos a tener que terminar la relación. Y me dice ella, ¿por qué? Porque anoche me hice cristiano, volví al Señor. Y me dice, yo no creo. Le digo, sí, anoche me hice cristiano. Me dice, pero no hay necesidad de cortarla, yo voy a la iglesia. Dios mío, Jesucristo. Voy a la iglesia. Digo, ¿en Wow. serio? Sí, yo voy para la iglesia. Ok, vamos. Y llegué donde estaban mis amigos y les dije, muchachos, anoche volví al Señor. Algunos de ellos se burlaron y me dijeron, no, ya se te va a olvidar. Pero yo me recuerdo las palabras de un amigo mío que me dijo, mira, la decisión que has tomado, te la aplaudo, te animo a que sigas, yo no voy a la iglesia, pero échale ganas y no juegues con Dios. Wow. Y eso me quedó a mí marcado en mi corazón. Me caso con mi esposa. A los años nos estábamos casando jovencitos. Pero antes que usted siga hablando de su esposa, ¿cómo usted la conoció? ¿Cómo si su esposa viene de una familia pudiente, se va a casar con un hombre que tal vez no tendrá lo mismo que ella tiene? Hábleme de eso. ¿Qué fue lo que llevó a usted a dar ese paso, a enamorarse, a ella que la trae a usted para ir a la iglesia juntos? Yo llego una tarde a mi pueblo y entonces veo a una chica nueva en el pueblo jugando básquetbol y le pregunto a mis amigos quién era y me dice, no, acaba de venir, pero ella tenía 13 años. Wow. Y yo tenía 17. Yo le llevo 4 años. Y, ok, la vi y comenzamos a conversar meses después. Y comenzamos la relación de noviazgo cuando ella tenía 4 años. Fuimos 5 años novios. Wow, muy bonito. 5 años. Llevamos 28 años casados. Y 5, 33 años. Ha vivido más tiempo conmigo que con sus papás. Wow. Y la conocí, le dije quién era, y ella inmediatamente me dijo, mire, yo me prometí a mí misma que nunca me iba a casar con un hombre mujeriego y que nunca me iba a casar con un hombre borracho. Wow. Así que esas son las condiciones. Y fue un amor muy, yo creo a primera vista quizás, porque Y muy lindo. desde que la vi, 5 años de noviazgo. sí. Eso es muy lindo. Es que te digo, eso no existe. No, ya no. Tenía 14 años ella. Santo. Y pues por mi carrera, por todo, era... Literalmente ella no tenía nada que ganar conmigo, al contrario, llevaba todas las de perder. Claro. Pero estaba enamorada. Dios mío, los propósitos de Dios. Sí. Dios tiene propósitos. Dios es extraño. Y nos casamos. Y a los 3 meses, ella se queda en Guatemala y yo tengo que emigrar a los Estados Unidos. Wow. O sea, nosotros 3 meses nos casamos y me vengo, porque una hermana mía vivía en Estados Unidos y estaba sola, papá se preocupaba y me dice, tienes que irte. Ay, Dios. Y como la gran mayoría que venimos a este país, yo vine pensando en regresar luego. Y de ahí yo me recuerdo que estando frente a donde pasa el tren, yo hice un trato con Dios. Ella había quedado embarazada y yo no sabía. Dios mío, recién casado y el hombre tiene que irse ahora. Ay, Dios santo. Esperar tanto, imagínate. Dios mío. Qué fuerte.
Y de ahí me entero que ella está embarazada, yo estando acá. Y le digo, Dios, tráeme a mi esposa y a mi hijo y te voy a entregar toda mi vida. Dios mío, qué pacto, qué hermosura. En mi país es tan difícil que a un joven le den una visa. Tan difícil. Y sin recursos. Y sin recursos. Así que ella tiene que venirse de manera irregular con un niño de 8 meses. Cruzar, ay, Dios mío. cruzar México, cruzar el río con un niño de 8 meses. Detrás del amor de su vida. Detrás del amor de su vida. Ay, Jesucristo. No, esto es fuerte. Y cuando llega, yo trabajaba en una fábrica y a mí cuando lo recuerdo, sí, todavía se me mueve porque ella había nacido en cuna de oro y viene a encontrar un hombre que aquí en Estados Unidos no tenía ni siquiera una cama. Para recibirla, ¿eh? Dormía en el suelo tapado, tú sabes, con un edredón como cama y un blanqui como cobija. Ahí comenzamos. Los tres. Los tres. Ella y su bebé. Y mi bebé de 8 meses. Dios mío, Padre eterno. Es fuerte. Pero usted hizo una promesa Sí. que se iba a entregar a Dios por completo. ¿Qué pasó aquí cuando usted llegó aquí a Estados Unidos? Porque sabemos que allá en Guatemala usted ya le servía a Dios. Sí. Ahora con su esposa aquí, su bebé, Dios se lo trajo. Y ese pacto, ¿cómo continuó ese pacto con Dios aquí en Estados Unidos? Porque aquí todo se enfría, perdónenme, este país es terrible. ¿Qué pasó? Cuando un hombre hace un pacto con Dios, la Biblia dice, cuando hagas promesa no tardes en cumplirla. Entonces comenzamos a buscar un lugar donde congregarnos y encontramos un grupo que se reunía en una casa. Éramos como unas 10 personas sin pastor. Solo nos congregábamos ahí a adorar al Señor, porque no conocíamos un lugar. En ese tiempo en Atlanta la comunidad hispana no era tan grande como hoy. Okay. Atlanta es un estado que no tiene migración desde el 96 para acá, desde las Olimpiadas. Entonces nos reuníamos ahí y apareció un hombre ahí que dijo que era pastor. Y entonces le dijimos, bueno, usted es pastor, pues Dios mío. aquí lo necesitamos. Había hambre de Dios. Sí. Wow. Y habíamos como unas 10 personas y él comenzó a pastorearnos. Y ahí comenzamos a congregarnos. Y yo comencé a trabajar en la jardinería. Cosa que en mi vida había hecho. En mi vida había hecho yo jardinería. ¿Y cómo fue al principio? ¿Duro? No se lo Sí. creía. Mira, cuando yo llegué, después de ser futbolista profesional, ahora tener que ir a cortar árboles, tener que ir a cortar pasto. El primer día que yo llegué a casa, llegué con fiebre, llegué con dolor de cuerpo, me dolía todo mi cuerpo, mis huesos. Pero el otro día había que levantarse porque tocaba. Eso es real. Y yo hice un trato, y la verdad que yo bendigo a Dios porque me dio gracia con el que era mi jefe. Yo le dije, mira, yo los lunes te trabajo el tiempo que quieras, pero martes hasta las 5 de la tarde, jueves también hasta las 5 de la tarde, sábado si quieres te trabajo mediodía, pero el domingo yo no te trabajo. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo soy cristiano y asisto a alguna iglesia. Y estaba recién empleado. Y exigiendo. Y me dice, ¿tú eres cristiano? Sí, le digo. Y a veces me ponen de ujier, o a veces me toca cantar. Y al norteamericano le llamó mucho la atención. Y fíjate que ese norteamericano me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Me dijo, Eli, tú diezmas, me dijo. No diga. Yo le dije, sí, ¿por qué? No, por nada. Él me pagaba en ese entonces $7 la hora. A las 2 semanas me llama a su oficina. Me dice, ¿cuánto ganas? Le digo, $7 la hora.
Ok. A partir de hoy tú vas a ganar 10. Y yo me quedo así en shock. Le digo, ¿cómo me puedes subir $3 en 2 semanas? Creo que la pregunta clave fue esa. ¿Tú diezmas? Y yo le digo, sí, ok. 10. Yo en el 2010 vine a ganar $14 cuando el mínimo era 8. Imagínate en ese tiempo. $10. Pues era mucho por hora. Oh, para mí era bastante. Demasiado. ¿Qué? Bastante. Y mira el testimonio tan hermoso cuando tú honras a Dios. Yo no tenía vehículo, obviamente, en ese tiempo. Entonces, como yo le manejaba el camión, el norteamericano en ese tiempo, él tenía un carro máxima del año. Y los días martes y los días jueves, él siempre me decía, Eli, vete porque es hora de servicio. Y yo le decía, pero ¿y el camión en qué se van a ir los empleados? Oh, no, llévate mi carro y yo me llevo el camión. Así que yo llegaba a la iglesia en un carro del año. pero que no era mío. Pero si pagas seguro. Pero que no era mío. Pero llegabas. ¡Qué honra! Y nadie sabía, la gente pensaba, bueno, ese tiene plata. No, era el carro del jefe. Usted llegó a ser como un José en el trabajo. Sí, sí. ¿En serio? Y Dios me dio mucha gracia con ese hombre, fue de mucha bendición. Y a donde quiera que esté, yo siempre lo bendigo porque fue un hombre que fue muy generoso conmigo aquí en Estados Unidos. Y ahora mi niño, yo le podía comprar más cositas. Ya podía por lo menos comprar una cama. Empezaba a correr bien las cosas. Sí, ya tuve mi primer sillón en la sala. Ay. Mira, es increíble, la gente no sabe, pero llegamos a vivir 7 personas en una recámara. Dios mío. Mi suegra, mi cuñada, mi hermana, su esposo, mi esposa, yo y mi niño. 7 en una recámara. No, pero la familia entera se vino. No, había dinero que estaba bendiciendo. Ya había algo. Wow. Había que hacer cola para bañarse. No, me imagino, para comerse en microondas. Sí. Es mucho, wow. Pero ahí lo llevó el Señor. Qué Sí. bonito. Por favor, cuénteme, apóstol. ¿Le ha costado dolor obedecer a Dios? Bueno, yo creo que más que dolor, lo que más me costaba a mí era el poder entender que sí Dios quería prosperarme. Porque cuando tú traes un trasfondo como el que acabo de contar de pobreza y has ido a la iglesia por años y no ves cambios, y ahora entender que Dios tenía un plan mejor para mí y que me traía gradualmente, me costaba. Pero a mí me cambió la vida leer un libro, el primer libro que yo leí en mi vida. A partir de ahí me volví un adicto a la lectura. Se llamaba Mi compañero el Espíritu Santo, del doctor Paul Yonggi Cho. Oh, wow. Y él contaba su experiencia de la pobreza a la riqueza. Y eso a mí me inspiró. Decía, pero esto es básicamente como mi vida. Y me desafió. Yo dejo de trabajar para esta compañía y entonces me vuelvo manager de otra compañía donde me iba un poco mejor. Pero un día, por eso siempre he creído que cuando Dios cierra una puerta, se abre una mejor. No necesariamente un despido es un fracaso. Un despido solamente es el capítulo que se cierra para abrir para escribir un mejor capítulo. Aleluya, Dios mío. Siendo manager de esa compañía y el traductor de todos los hispanos, porque yo a los 6 meses de estar aquí aprendí el idioma. Atención, mi gente, 6 meses en este país y aprendió el idioma. Si usted no sabe leer porque usted no quiere, tiene que esforzarse. Sí. Siga, apóstol. Y llega una tarde y me despiden. De la nada. De la nada. Me despiden y me voy para casa y le digo a Paola, te tengo 2 noticias. Le digo, una buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar? Me dice, la buena, me vas a tener aquí. Le digo,
Enamorado más Sí. y más. Y la mala me dice, me despidieron. Le digo, Santo ¿qué hiciste? Jesús. Eso es lo raro, le digo, que no hice nada. Y entonces, y no sé qué hacer, me dice, pues lo que siempre has hecho, pero hazlo por tu cuenta. Y eso Wow, lo desafió. Así que tomé los únicos $1,000 que teníamos de ahorro, me fui a comprar un equipo y comencé a tocar puertas. Y esa semana, claro, yo me recuerdo que el primer cheque que yo gané por mi cuenta, yo me fui al altar. Y le dije, Señor, como Jacob, de todo lo que tú me des el diezmo voy a apartar. Y ese cheque, ya no teníamos dinero en el banco, había que pagar la renta, había que pagar muchas cosas, incluso llenar la nevera, pero yo había hecho un trato con Dios. Yo fui y se lo puse en las manos a mi pastor y le dije, ore por mí nomás. Y esto Para entender, usted tomó su dinero que tenía, lo invirtió en equipo, Sí. puso su propia compañía, Sí. salió a tocar puertas y su Sí. primer trabajo, mi primer trabajo, su primer cheque, mi primer cheque, fue y lo llevó a mi pastor. Jesucristo. Sigue hablando, por favor, apóstol. Y le dije, quiero que ore por mí. Me dijo, ¿y esto? El primer cheque de la compañía. Y mi pastor no me lo quería tomar porque él sabía mi condición. Yo le dije, no. Fíjate, y a mí nadie me había dado un discipulado de economía, un discipulado de siembra y cosecha, un discipulado de primicias, nada. Fue guiado por el Espíritu de Dios. Santo. Él me lo recibe y ora por mí. Y esa semana, la siguiente semana, yo gané el doble de lo que a mí me pagaba la compañía. Dios mío. Y a partir de ahí, en un año nosotros con Paola, una compañía de cero, la levantamos a 95 propiedades, ganando 15 y 20 mil dólares al mes. Jesucristo. En ese tiempo era un platal. No, es demasiado. En ese tiempo era un platal, una fortuna. Pero claro. Sí. Wow. Dios mío. Entonces usted dejó de ser, atención mi gente, como dice el pastor Giovanni. Es bueno dejar de ser empleado para ser dueño de su propia compañía. No es lo mismo ni se escribe igual. No, sé tu propio jefe. Santo Jesús. Por eso parte de nuestra iglesia, el 50% de nuestra iglesia son empresarios. Amén. No es que llegan a empresarios, No. los hacemos empresarios. Por mi mente, porque, mira, yo no dirijo la iglesia como el típico pastor. Háblame de eso. ¿Cómo así? Yo dirijo la iglesia como dirigir una empresa. De hecho, es una empresa. Es la empresa del Señor. Háblame de eso. ¿Por qué usted la ve así? Explíqueme. Es que el fracaso económico, ya sea en una iglesia, en una familia, en una empresa, se debe a algo tan clave que es administración. Yo en lo particular, siempre lo he dicho, no me iría a congregar a una iglesia donde no haya una buena administración. Si hay un don que yo le puedo transmitir a la gente es ser un buen administrador. Soy bueno en eso. Entonces, comienza la compañía y comienzo a ver plata. Pero en mi vida, Pamela, en mi vida yo había visto tanto dinero. Dios mío, hábleme. Yo me imagino que tuvo que emplear más personas. Sí, claro. Llegué a formar 3 grupos y comencé a ver, pero mucha plata. Que la verdad que yo estaba impresionado cómo Dios me abrió el cielo, porque yo diezmaba, yo ofrendaba, no tenía problema con eso. Pero yo nunca había descubierto el poder que tiene la siembra. Hoy, claro, después de tanto año, uno entiende que el principio es inalterable. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Estábamos en el mejor momento económico cuando el Señor nos llama al ministerio. Y yo no quería ser pastor. ¿Y qué pasó? Yo no quería ser pastor porque yo vi el sufrimiento de mi pastor. Yo dije, yo puedo ser un buen ayudante, pero no un pastor. Y cada profeta que venía me sacaba de la banca, me decían esto y yo, ok, está bien.
Y de repente el que era mi pastor, el que me había bendecido, él ya está con el Señor. Sin qué ni para qué, yo no había hecho nada, absolutamente nada. Simplemente alguien le llenó la cabeza de locuras y me bota de la iglesia. Ay, Dios mío, ¿a usted lo botaron de la iglesia? Mira, como que algo había, me botaron del trabajo sin hacer nada y ahora me botan de la iglesia. Y le dice a mi esposa, y mi pastor le dice a mi esposa, usted puede venir, pero él no. Y le digo, ¿pero qué he hecho? Claro, ¿qué pasó? Le digo, curiosa. Lo que pasa es que a mí el Señor me regaló una gracia. Yo llego a un lugar y si hay 20 inconversos, los 20 se convierten. Aleluya. Nuestra iglesia es cada semana entre 30, 40, 25 aceptados por servicio. Amén. Tenemos 3 reuniones. Poderoso Dios. Es una gracia que el Señor me regaló. Mi pastor era un excelente predicador, pero no aceptaba a nadie. Yo venía y despedía el servicio y le decía a la gente, mire, usted necesita del Señor. Venga, y ya despedí el servicio, la gente pasaba. Así que él me dice, mire, usted tiene una unción de pesca. ¿Por qué no hacemos algo? Yo predico y usted haga el llamado. Y así lo hacíamos. Pero qué sabio ese pastor. Sí. Qué lindo. Y esa iglesia creció y alguien vino y le metió cizaña en el corazón que yo le quería dividir la iglesia. Oye, ¿qué quería yo dividir una iglesia? ¿Qué quería yo ser pastor si yo estaba ganando plata como arroz? Después de ser pobre, de no tener nada, de dormir en el suelo, de no tener un sillón, ahora tener un buen sueldo, ni loco quería ser pastor. Dios mío, que es una locura. Ni loco. Literalmente lo botaron de la iglesia. Una pregunta. ¿Se resintió su corazón? ¿Qué pasó con usted? Se siente horrible. La religión, eso es religiosidad, por Dios. Se siente horrible. Dios mío, ¿cómo te pudo trabajar con esa herida? ¿Cómo la pudo sanar? Yo recuerdo que yo me fui a orar. Fíjate, me pasó algo sobrenatural. Yo voy y me voy a congregar donde el que había sido el pastor de mi suegra. Okay. Él no me conocía, yo tampoco. Pero mire, le conté la historia. Y este hombre vio en mí liderazgo, cosa que yo no miraba. Wow. Y me dijo, Eli, ¿por qué no abrimos una iglesia en tal parte? Y usted la dirige. No, le dije, yo no soy pastor. Le dije, yo soy un hombre de negocios. Sí, me dijo, pero abrámosla como una célula, como una casa de paz. Y de ahí me dice, vamos a ir viendo y yo te envío un pastor. Ok. Y la abrimos con 7 hermanitos de mi país. Lo fueron envolviendo en el llamado. Yo creo que el Señor se hizo una jugada maestra por ahí y me ponen como líder de grupo y el grupo comenzó a crecer. 7 personas. 7 personas, de las cuales algunos no hablaban español, hablaban dialecto. Dios mío, ¿usted habla dialecto? No. ¿Y quién le traducía? Lamentablemente no hablo dialecto. Oh, my God, ¿quién le traducía? Entre ellos. Cuando hay amor y pasión se puede. Entre ellos. ¡Wow! Entre ellos. Y de ahí llegamos a 40 personas como en semanas. Santo. Y le dije, bueno, ¿cuándo va a enviar el pastor? Y me dijo, Eli, si ellos te siguen es porque eres líder. Ok. Entonces yo les predicaba, les enseñaba. Y la iglesia comenzó a crecer. Entonces yo tenía la compañía, la empresa, que iba creciendo también. Mi familia, que tenía mi segundo hijo ya. Y la iglesia. Y ayer le comentaba al chico que nos carga algo que me pasó, de que yo comencé a quedarle mal a un cliente por el tiempo. No le llegaba tiempo a hacerle su jardín. Y un día me llama, me dice, Eli, quiero hablar contigo. Sí. Ese hombre, un coreano, hombre de mucho dinero, en tantos años de trabajarle, nunca me había invitado a su casa adentro, a entrar, a tomarme un agua. Nunca. Santo. Y ese día me dice, ¿puedes entrar a la casa? Quiero hablar contigo. Y yo dije, oh Dios, ¿qué pasó aquí? Dios mío, claro, qué suspenso. Entro y le digo, sí, dígame.
dice, ¿por qué te has vuelto irresponsable? Le dije, ¿por qué? Porque antes tú venías, ahora tú mandas a tu gente y tu gente no hace bien el trabajo. ¿Y qué pasa? Yo te pago bien. Y le dije, sí, usted me paga bien. Y le conté la historia. Fíjate que ahora soy pastor, me nació mi segundo hijo y entonces me trato de estar en esos lados. Y me dijo, ok, entiendo. Me dijo, siéntate y escucha mi historia. Y me contó su historia. Me dijo, ¿sabías que yo en un tiempo fui pastor? Y yo me quedé así, ¿cómo? Sí, yo fui pastor. Y me metí de lleno al ministerio y comencé a tener problemas económicos. Mi hijo me pedía para McDonald's y yo no tenía. Así que yo hice un trato con Dios. Señor, prospérame. Yo me puse en el camino, hablé con Dios, prospérame. Y yo voy a hacer una buena ayuda financiera para mi pastor, pero no quiero ser pastor. ¿Qué? Así que el Señor me prosperó, me decía el coreano, el Señor me prosperó. Hoy soy ayuda de mi pastor, le ayudo económicamente a la iglesia, le ayudo a él y le ayudo en el ministerio. Me dice, ponte en el camino, habla con Dios y Él te dirá qué tienes que hacer. Y eso a mí me impactó tanto, pero no en el deseo de decir, ok, voy a hacer este trato con Dios, sino que mi oración fue, Señor, si tú me llamaste al ministerio, que aparezca un cliente para venderle la compañía. Y al día siguiente, quien era mi pastor me llama, me dice, Eli, ¿nunca has pensado en vender la compañía? Jesucristo. O sea, que es una confirmación del que el llamado sí era pastoral. Sí. Yo lo quería en esa área. Y entonces, tiempo completo. Viene y se reúne, le digo, pues mire, sí, le digo, déjeme planteárselo a mi esposa. A los días me reúne, ya la iglesia había crecido como a 120 personas. ¡Wow! Y me reúnen en la junta y me dice, mire, queremos ya un pastor a tiempo completo porque la iglesia ha crecido. Ok. ¿Y cómo hacemos? Dice, bueno, tenemos una propuesta. Ajá. Nosotros le damos a usted todos los diezmos y con la ofrenda se paga el edificio. Y a mí me dio risa. Le dije, mire, ustedes me están ofreciendo eso ahorita que somos una iglesia pequeña. Pero el día que la iglesia crezca, ustedes no van a poder sostener esa palabra y vamos a tener problemas. Sí. Mejor díganme cuánto me pagan. Y me pusieron un salario de $300 a la semana. Ay, esto que un hombre que gana 20,000 casi mensual. Y me daban 1,200 al mes. Jesucristo. Y llego a la casa y le digo a Paola, mira, me ofrecen esto. Me dice, la decisión es tuya, donde tú vayas yo voy. Dios mío, Dios bendiga a esa mujer. Y yo sentí que era de Dios. Esto es literal. Vendo la compañía y me dan una parte. Y el resto no me lo pagaron porque el que se la vendí se muere. Ay, Jesucristo. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Se muere y yo me quedo, ok. Oh, le quitaron los bueyes. Me quitaron los bueyes. A depender de Dios. Ahora, el detalle no era lo económico, porque como te dije hace unos minutos, yo soy un buen administrador. Cuando tenía la empresa, yo la plata que gané la invertí. Aseguré la universidad de mis hijos. Eran unos bebés, pero gracias al Señor, el último se me graduó ya al otro año. Aleluya. Y están cero deuda, mis 3 hijos. Qué bendición. Yo aseguré eso. Aseguré también, hice algunas inversiones que garantizaran mi futuro. Así que yo no tenía miedo a eso. El tema para mí era que yo no sabía ser pastor full time. No sabía qué era. ¿Qué iba a hacer? Poderoso. Así que yo decía, ok, ya leí la Biblia, ya preparé un sermón, ya oré, ¿y ahora qué hago con todo este tiempo que me sobra en el día? No sabía. En ese tiempo yo no tenía lo que hoy se conoce como mentores, padres espirituales que te van guiando. ¿Y cómo pudo sobrevivir entonces? Yo
bendigo al Señor por aquellos que se acercaron y me ayudaron a poder entender el ministerio, porque a pesar de ser cristiano desde niño, pero no entendía cómo era funcionar como pastor. Porque para algunos el predicar el domingo, eso es ser pastor, esa es la tarea más fácil. Sí. Para mí predicar un sermón el domingo es la tarea más sencilla. La tarea más difícil es ser pastor, porque te toca que trabajar, perdón con la expresión, con la peor porquería que tenemos los seres humanos. Ay, Dios mío, no. Dios mío. Son los problemas. Lo más grande que tenemos. Escuchar problemas. Y el Señor comenzó a enseñarme cómo trabajar con las personas, cómo entender a las personas. Fue un cambio muy drástico. Bastante. Fue fuerte. Bastante. Sumado a ello, vuelvo a decirte, por la condición de pobreza, yo saqué secundaria nada más. Oh, wow. Yo saqué secundaria. Pero hay algo, mira, que a mí jamás me pudieron meter en la cabeza. Fue la pobreza. A mí, aunque lo intenten, yo tengo dinero de este vaso de agua. Yo salgo a la calle y comienzo a ofrecerte vaso de agua y te lo vendo. Yo me pongo en la esquina a vender piedras y te las vendo. Pero pobre no. No me cabe. Trabajar. No me cabe. Es imposible que alguien le sirva a Dios, al dueño del oro y la plata. Dice Ageo, mía es la plata, mío es el oro. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Aleluya. Y todos esos versos yo los leía y los leía. Bendito en la ciudad y bendito en el campo. Porque al hombre que Dios le es agradable le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador le da el trabajo para amontonárselo, a dárselo al hombre que es agradable. Todos esos versos yo los leía. Entonces yo decía, espérate. La Biblia dice esto, pero la condición de vida de la gente es esta. Entonces a mí la pobreza nunca me entró por la cabeza, no me entra. Entonces, cuando alguien está pasando por una crisis económica, debe de evaluar la conexión con el Padre, porque los principios bíblicos están ahí. Dios hoy nos ha prosperado con mi esposa. Dios hoy nos ha enriquecido con mi esposa. Hoy por hoy nosotros nos podemos retirar ya con mi esposa. Ella tiene 46, yo tengo 50. Y con lo que Dios nos ha dado, vivir el resto de nuestra vida muy, pero muy bien. No de la iglesia. Entonces, ¿cómo se sale de la pobreza? Claro, pastor, explíqueme cómo se sale de la pobreza. Primero, no aceptándola como un estilo de vida. Atención, pueblo, atención. Escuchen los códigos. Pongan atención, por favor. Hable, apóstol, sobre eso, por favor. Es que tú no puedes aceptar como estilo de vida la pobreza. La pobreza, Pamela, no es un mal social. Pero es que las iglesias, hay iglesias que lo que le enseñan a las personas que ser santo, agradarle a Dios, y mientras más pobre tú eres, mucho más Dios te acepta. Por ejemplo, yo estaba hablando una vez en el programa, yo decía que en mi país, desafortunadamente, hay cristianos que la gente no quiere saber de ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos van a pedir algo, siempre están mendigando. Pidiendo fiado. Pidiendo fiado, o le dan un precio, no lo quieren aceptar, no quieren pagar, todo quieren que se lo den gratis y todo es Dios. Entonces la gente a veces no quiere saber del cristiano. Es más, en mi país, si usted dice que usted es cristiano y va a buscar un préstamo en un banco, no se lo dan. De la mala reputación. Entonces hay gente que le enseñan esa mentalidad de que mientras más pobre, más Dios te usa, más Dios te ama. Entonces es poderoso escucharlo hablar a usted, que usted, lo primero que usted dice es no aceptar esa condición de pobre. Es que contradice la Biblia. Hábleme de eso, apóstol. Contradice la Biblia. Imagínate que tú eres la hija de Bill Gates, por ejemplo, y que tú estés rentando en el barrio más pobre de Long Island. ¿Para quién sería la vergüenza? Para su padre. Exacto. Entonces, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre y es el dueño de todo,
y nuestra condición de vida dice lo contrario, algo está mal. Porque Dios piensa en nosotros, pero Dios no piensa por nosotros. Uf, poderoso. Si nuestra forma de pensar no cambia, nuestra forma de vivir tampoco va a cambiar. No importa en qué país estés. Los que vivimos en Estados Unidos, vivimos en el país más poderoso del mundo. Y hay 40 millones de gente en pobreza. Hay gente que salieron de Dominicana con el sueño americano y hoy tienen una pesadilla. Hasta están volviendo para atrás. Y algunos ni siquiera se van porque no tienen ni para el ticket. Pero ojo, pero están en las iglesias. Entonces, primero, yo no voy a aceptar la pobreza como un estilo de vida, porque eso no es lo que me enseña la Biblia, no es lo que me enseña, no es lo que papá Dios desea para mí, porque hay algo tan poderoso, es aceptar la paternidad de Dios. No ver a Dios como juez, porque la religión te enseña a Dios como juez. No, Jesús dijo que lo miremos como papá. Cuando oren, díganle Padre, Padre, mi Padre. Número 1, nunca aceptes la pobreza como el estilo de vida que Dios quiere para ti y para tus hijos. De hecho, es una herejía enseñarla. Número 2, yo creo que después de negarte a ser pobre, es aplicar los principios que Dios estableció. Es aceptar los principios, aplicar los principios. A mí me han funcionado porque yo me puse a pensar un día, le funcionaron a Abraham, que Abraham no era cristiano. Abraham era de Ur de los caldeos, era un caldeo. Le funcionaron a sus hijos, a Isaac y a Jacob. Le funcionaron a David. Esos principios son universales. Hay 4 principios que me sacan de la pobreza: diezmo y ofrenda. Fíjate que el diezmo mide tu obediencia. Yo diezmo no porque Dios necesite, ni la iglesia. Diezmo porque es una ordenanza de Dios. Es un mandamiento. Es un principio. Si tú miras el diezmo, algunos dicen, no, es que el diezmo era en el tiempo de la ley. El diezmo no tiene nada que ver con ley. Lo dicen. El diezmo, la ley apareció 400 años después de que Abraham diezmó. 400 años después apareció la ley. El diezmo es un principio. Número 2, la ofrenda. La ofrenda debe de ser generosa porque mide tu amor por Dios. Wow. El alma generosa será prosperado. De hecho, había una prohibición en el Antiguo Testamento. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Es una prohibición. Si cambio mi manera de pensar, mi manera de hablar también, el no tengo, el no puedo, debe de salir de nuestro vocabulario. Se lo enseñé a mis hijos. Tú jamás vas a escuchar a mis hijos biológicos el no tengo, el no puedo. Yo recuerdo que cuando estábamos construyendo el templo, yo metí 2 años de mi sueldo en la construcción del templo. Wow. Y entonces un día veníamos de la iglesia y le digo, mis hijos, por el momento no vamos a ir a comer a restaurantes porque papá no tiene plata porque estoy sembrando en la iglesia. Mi hijo mayor me dice, sí papá, no hay problema, te entendemos. Mamá va a cocinar y comemos en casa. Mi hijo mediano, Josué, se voltea. Él siempre ha sido de buen comer. Se voltea y me dice, pero ¿dónde está tu fe? Me dijo. Tenía tal vez como unos 8, 10 añitos. ¿Dónde está tu fe? No que tú predicas que Dios prospera. No que tú predicas. Me dio un sermón. Porque él quería comer en los restaurantes. Pero es lo que yo le he enseñado toda la vida. Qué lindo. Principio de la ofrenda. La ofrenda tiene que ser generosa. Tercer principio, el principio de la primicia. La primicia es darle al Señor lo primero. La primicia cada año. Tu primer cheque, tu primer
contrato, tu primer mes en lo particular. Mi familia y yo le damos el primer mes. Todo enero se lo damos al Señor. Wow. Yo no tengo que preocuparme de febrero en adelante. Ese es problema de Dios. Y ojo, y no lo dice el mejor economista de Harvard. No. El consejo lo da el hombre que en su vida conoció la pobreza. No nos lo aconseja el hombre que hasta sus sirvientes vestían de lo más fino. Sus utensilios, su tenedor, su cuchara eran de oro puro. La plata en su tiempo era contada como basura. Salomón. Dios mío. Salomón dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias y serán llenos tus graneros. Con todo respeto, yo le voy a hacer caso a un torpe que no tiene ni dónde caerse muerto, que simplemente dice estupideces en las redes sociales. No, yo le voy a hacer caso a Salomón, porque ese sí sabe lo que está diciendo. No un bruto que lo que quiere ganar son likes y de YouTube. No, yo le voy a hacer caso a Salomón. Y mis estrellas, y mi super chat. Yo voy a obedecer a Salomón. Yo voy a obedecer a Salomón. Amén, y es bíblico. Claro. Y yo levanto todo el mes de enero. El mes de altar le llamamos. Las 4 semanas pasamos dando primicias. Y la gente más próspera de nuestra iglesia son aquella gente que conscientemente honran al Señor con lo primero. La gente que yo te puedo presentar en nuestra iglesia, gente que no aparentan, pero que son millonarios. Son millonarios. Yo tengo una pareja en la iglesia que tienen 30 casas. Santo. Y son gente simple, sencilla, pero los principios de la primicia. Porque la primicia es un paso de obediencia que te abre el cielo. El diezmo y la ofrenda son los guardianes de tus bienes. Wow, poderoso. No había escuchado eso. Dice Malaquías, dice: y reprenderé por vosotros al devorador. O sea, las ofrendas y tus diezmos son los guardianes de tus bienes. Plaga no tocará tu morada, no pueden entrar. No importa cuántas maldiciones te echen, es imposible. Porque estás cubierta, tus finanzas están cubiertas. Y el cuarto principio, fíjate, eso es elemental. Elemental. Nosotros lo repetimos, la gente de afuera lo sabe. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque las leyes establecidas por Dios son inviolables, como la ley de la gravedad. La ley de la siembra es igual. Todo lo que el hombre sembrare. La semilla tiene una genética. La semilla de naranja tiene una genética. No puede producirte una semilla de naranja limones. No es su naturaleza. Entonces, yo sé que esto es crítica y todo, pero vamos, Pamela, si tú siembras plata, ¿qué cosechas? Plata. Cada semilla da su fruto. Es genética. Santo. Poderoso. ¿Por qué nosotros hoy somos millones de cristianos? Fíjate pues. Porque Dios sembró su mejor semilla. Dios mío, Padre Santo, Dios. Sembró a Jesús. Yes. Y nos cosechó a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No puedes tú tener una cosecha abundante si no siembras. Y yo sé que esto es crítica y entiendo que en algunos lugares sí ha habido un abuso, no podemos tampoco cerrar los ojos a ello. Pero ve bien, aún tú sembraras en alguien que es un bandido, un pícaro, tú tienes cosecha. Porque la semilla te va a producir. Fíjate lo que le dice el Señor a Cornelio: porque tus limosnas han subido. Padre Santo. Porque Dios se agrada. La gente minimiza a veces. Si a mí me dicen no funciona, ok, perfecto, eso será en usted. Pero como yo conocí la pobreza de cerca, porque yo miraba aquí en Estados Unidos que todos se compraban, iban al restaurante, imagínate, iban al restaurante chino. Yo ni siquiera para eso tenía, porque no había. Dios mío, Entonces llega un momento en el cual tú te cansas de vivir limitado. Tú te cansas.
Hay prioridades, ¿no? Prioridades, por ejemplo, yo soy viajero frecuente en Delta. Siempre viajo en Delta. Porque en Atlanta es casa de Delta, pero siempre. He acumulado muchas millas. Entonces, yo le doy prioridad a Delta. Yo nunca te compro un ticket en primera clase. Tengo la plata para comprarla, pero no te lo compro. Primero, porque vamos en el mismo avión. Segundo, porque vamos a llegar al mismo aeropuerto, en el mismo horario, por la misma puerta vamos a salir. Y digo, no. Pero normalmente, siempre me mueven a primera clase. Cuando mínimo a comfort. Normalmente. ¿Por qué razón? Porque si para mí Delta es prioridad, yo soy prioridad para Delta. Dios es igual. Wow. Dios te puede sacar. A David lo sacó de ser un pastor de ovejas y lo llevó a ser rey. Santo. Y no calificaba, por varias cosas. Pero Dios lo calificó. Y aquí quizás hoy nos está viendo una mujer, un joven, un hombre que piensa que no califica. O que dice, ¿cómo quisiera tener la vida de ese hombre? Es posible. Pero tienes que prioridad a Dios. Y creerlo con todo tu corazón. Y no aceptar lo que te enseñó tu abuelita, tu papá, que nosotros somos pobres y como somos pobres, no, Señor. No es el diseño de Dios. La pobreza no es mi herencia. Aleluya. Padre eterno. No es mi herencia. Hace un tiempo yo descubrí que hay gente que es pobre porque hicieron en ellos un buen trabajo para enseñarle a ser pobre. Y ellos hacen un esfuerzo sobrenatural para ser pobres. Ay, Dios mío, pero qué fortaleza mental. Fíjate, porque nos condicionaron, nos domesticaron para ser pobres. ¿Cómo es posible que en RD hay gente que está saliendo de la pobreza, echándole ganas, trabajando y prosperando, sirviéndole al Señor? Y en este país tan rico, hay gente, aquí donde hay plata, no tienen plata. Ay, Dios mío. ¿En qué consiste? En que rompiste con toda estructura mental que te sembraron en la escuela, en la casa inclusive en la iglesia. Wow. Porque desde la escuela nos condicionaron para pensar como pobres. Claro, para emplearnos, nunca para ser empresarios. Yo no tengo nada en contra de la iglesia católica, para nada, no me lo tome mal, pero la iglesia católica hizo un buen trabajo para mantener a la gente pobre. Dios mío. Los gobiernos hicieron un buen trabajo para mantener a la gente pobre. Porque el problema es que el pobre no piensa. ¿En qué piensas cuando tienes hambre? Comida. Exacto. Porque tu pensamiento es limitado. Piensas en comida. El pensamiento el pobre no piensa. Por eso cada elección, los candidatos, los políticos, ay, Dios mío, dele ahí, te ofrecen algo que saben. Por ejemplo, te ofrecen un puente, te ofrecen una bolsa de comida. Ellos saben tu necesidad. Pero ¿por qué los políticos en Estados Unidos no te ofrecen comida? Este es el país de la maravilla. Entonces el pobre no piensa, otros piensan por él, otros deciden por él. Y yo decidí, nadie va a pensar por mí, ni va a decidir por mí. Aleluya. Dios Nadie. mío. Dios me creó con la libertad de pensar y de decidir, de pensar qué como, a dónde voy, con quién voy, a dónde duermo. Wow, qué lindo ese Señor, Dios mío. Apóstol, ya que usted está hablando de eso, por favor, dígame, séame sincero. ¿A usted lo han rechazado por su llamado? Si me han rechazado por mi llamado, ¿Lo rechazan? no solamente me han rechazado, los insultos que llevo. Y también me insultan.
Eso es a diario. A diario. Me di a la tarea anoche, porque llegué al hotel y mientras me dormía, de leer los comentarios Eso de la transmisión. Y entonces leí uno que decía, ¿por qué le está poniendo atención? Porque él no lee, algo así, él no lee la Biblia, sino que está leyendo su tableta, algo así. Y uno dice, ¿pero es en serio? ¿Te diste la tarea de eso? Hay gente que le hace zoom a mis zapatos. ¡Ay, en serio! Fíjate. Hasta ahí llega la gente. Curioso, pero, por ejemplo... ¡Qué cruel! Por ejemplo, yo tengo hijos que son muy bendecidos, muy prósperos. Y viene un hijo mío para mi cumpleaños, me regaló unos tenis Prada. Huepa. Yo no sabía cuánto valen los Prada. Te lo juro que yo no sabía. Cuando mi esposa me dice que valen $1,200 o $1,300, yo le digo, ¿el qué? Son los tenis más caros que me voy a poner en mi vida. Pero me los regalaron. Me los regalaron. Ok. Una persona se encargó por varios domingos de tomar fotos y hacerle un shot screen y mandar y ponerlo ahí, que con el dinero de la iglesia me compraba los diezmos de la iglesia. Y decían, no son los diezmos, que los regalaron. Entonces, rechazo. Llega un momento en el cual no es que te acostumbres, sino que tú sabes perfectamente que vivimos en un mundo de gente que es feliz criticando a otro. Wow. Pero yo no voy a cargar la amargura de nadie. Yo voy a disfrutar mi momento. Amén. Yo voy a disfrutar mi bendición. Si un tiempo yo estaba en un lugar y estaba tratando de ocultar lo que cargaba o lo que soy. Y oí la voz de Dios que me dijo, ¿por qué te avergüenza de decir lo que yo, que soy tu padre, te he dado? Wow. Y yo le dije, perdóname, porque le he hecho más caso a la gente que hablan mal por los tenis, la ropa, el reloj, que lo que tú me has dado. Y ahí es donde uno dice, no puedo ser injusto con un Dios que ha sido tan bueno. Amén. Rechazo cuando tú vienes de un trasfondo pobre, cuando tú vienes... yo me río de mis defectos. Yo mido 5'4", le digo, Señor, oye, ¿por qué no me diste por lo menos unas 2 pulgadas más para tener 106? ¿Por qué me hiciste tan prietito, Señor? Me hubieras aclarado un poquito más. Pero río, pero sin embargo, he recibido sí rechazo por ello. Wow. Por mi procedencia. Pero hay algo tan poderoso que se llama identidad. Oh, wow. Y esa no te la puede robar nadie. Aleluya. Nadie. Y no importa en qué barrio vivas, no aceptes la pobreza, la limitación como el destino tuyo ni de tus hijos. No. Tus hijos se van a graduar con honores. Mis 3 hijos son los primeros en toda mi familia en graduarse de la universidad. Wow. Dios mío. Nadie de los Chávez se había graduado. Mis 3 hijos. Les tocó a esa generación. Sí. Wow. Así que alguien tiene que romper con el no se puede. Amén. Aleluya. Wow. Apóstol, por favor, dígame, cuénteme. ¿Cómo usted aprendió a discernir la voz de Dios? Por ejemplo, Dios puede hablarte audible. Dios puede hablarte en sueños. Dios puede hablarte a través de este video. Cuando la voz de Dios está, tú lo sientes en tu corazón. Tú sabes que es Dios hablándote. Te produce paz. Sabes que es Dios.
Sabes que Dios está ahí en ese video, en ese libro que lees, en ese versículo de la Biblia. Tú puedas estar en una prédica poderosísima. Dice, Dios está aquí. Pero también Dios está en el silbido apacible. Amén. Cuando estás solo en tu tiempo devocional y estás en silencio. Y ahí te viene un pensamiento y es Dios hablándote. ¿Cómo lo discierno? Mi corazón dice, estoy aquí, tengo paz. Tengo paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te puede hablar. Dios te puede hablar a través de una amiga, de un amigo, de tus hijos. Oh, sí. De tus hijos. Sí. Si me preguntas, yo audiblemente sería mentira, pero audiblemente yo he escuchado la voz de Dios una tan sola vez. Una tan sola vez. Pero he escuchado a Dios cientos de veces. Y me pasó hace poquito, en esta semana, que justamente mi esposa desde el viernes la tengo hospitalizada por algo y tuve que venir a sacar esta asignación. Y el primer médico como que fue muy grosero. Y el diagnóstico fue tan feo. Le dije, no, esto no es así. Y me fui a casa. Y estaba solo en casa. Le dije, Señor, necesito que me hables. Necesito escuchar tu voz. Ay, qué lindo, papá. Me fui a bañar, regreso al hospital donde estaba mi esposa. Cuando yo entro, la persona que está ahí era una doctora. Inmediatamente se da vuelta y le veo su rostro. Y la vi, a esa mujer, vi a Dios en ella. Amén. Y comenzamos a platicar y dice, ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde es su acento? Le digo, de Guatemala. Oh, mira, yo acabo de ir allá. Y fue una conexión. Y me comienza a decir, todo va a estar bien, tu esposa ya va a salir. Sentí que era Dios hablándome. Wow. Dios te va a hablar a través inclusive de alguna circunstancia como esa. Es saber que tienes paz y que Dios está ahí en medio de tu tormenta. Yo vengo a decirle a alguien hoy que está conectado, posiblemente esperando respuesta de Dios. Vengo a decirte que si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Lo va a hacer con tu familiar que está en prisión. Lo va a hacer con tu familiar que está postrado en una cama. Lo va a hacer con tus hijos que tal vez no quieren regresar a la iglesia. Yo me desvié 7 años. Ellos van a regresar. No se van a perder. Los presentaste en el altar, los dedicaste al Señor. Te aseguro que te van a honrar. Mi madre se cumplió lo que ella dijo. Antes de morir, me vio ser un ministro. Aleluya. No te vas a morir sin antes ver tu descendencia ser exitosa. Tu generación será mejor que tú. Tú vas a levantar una generación que sea mejor que tú. La pobreza, nuestra herencia. La enfermedad, nuestra herencia. La escasez, nuestra herencia. Dios te ha hecho cabeza y no cola. Aleluya. Dios mío. Y apóstol, ya la última pregunta que le voy a hacer es, ¿cómo usted ha podido balancear su tiempo entre el ministerio, su hogar, el ministerio, su hogar y Dios? Prioridades. El orden de prioridades. Dios es primero. Mi familia no puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Dios tiene que ser primero. Pero esto que voy a decirle, algunos tal vez no lo van a entender. Segundo, mi familia. No la iglesia. Mi familia. Yo aparté un día para mi familia. Ese día es sagrado hasta la fecha. Sagrado. No lo toco. La iglesia no me llama. Ese día yo consagré el día sábado. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo los llevaba al soccer desde la mañana. Yo pasaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Terminaba en un cine viendo Shrek. Así mismo. Y toda la mañana con mis hijos en el soccer. Y yo estaba rendido, sabía que el domingo tenía que ir a predicar, pero el sábado era para ellos. Qué hermosura. Nadie me llamaba. Y hasta la fecha hay personas, hoy ya mis hijos están grandes, el jueves es para mí, para mi esposa. No es negociable. Si alguien se va a morir, que se muera el viernes, pero no el jueves. el jueves lo tengo que disfrutar. No, está bien, entonces significa que usted trabaja el corazón de sus hijos. Sus hijos sí. son adultos, ahora que crecieron,
no con la herida que tienen muchos hijos de ministros. Claro. La iglesia me robó mi papá, mi mamá. Exacto. Lo que pasa es que nosotros los pastores nos volvemos workaholic. Workaholic, yeah. Y pensamos lo que anoche hablaba en la conferencia de facultad. Pensamos que si nosotros no estamos, la iglesia no va a funcionar. La iglesia va a funcionar, la iglesia es del Señor. Tus hijos hoy están, mañana se casan y se van y debes de aprovecharlos. Sí. Yo nunca permití que el tiempo, que la iglesia me robara a mis hijos. Por eso los 3 están en el ministerio. De hecho, el último, le dije, mire, estudia otra cosa. No, me dijo, yo tengo llamado. Y se fue ahora Roberts a estudiar ministerio, liderazgo. Es un apasionado por Cristo y por el ministerio. El segundo dirige las 4 bandas de la iglesia de música porque es productor y músico. Wow. El grande con su esposa dirigen la red de prejóvenes. O sea, los 3 están. ¿Por qué razón? Porque prioridades. Dios, mi familia, la iglesia. Yo no puedo poner a mi familia en lugar de Dios. No puedo poner a la iglesia en lugar de Dios. Y ahí es donde quisiera que cada pastor entendiera. Si hacemos una encuesta, muchas esposas de pastores. Ay, sí. Por eso hay esposas de pastores que literalmente, si yo les digo, mire, ¿te sientes feliz en el ministerio? Dirían sí, pero ¿te quisieras tomar un break? ¡Claro! Yo el tiempo con mi esposa no lo negocio. No lo negocio. Es el tiempo. Y Dios no se enoja por ello. Dios se complace en la felicidad de los hijos. Amén. Dios se complace. Ahora voy a ser abuelo por primera vez, una nietecita que viene ahorita en noviembre. La estoy esperando como loco. No sé, estoy loco y no ha nacido todavía. Es otra etapa. Wow, no, claro, es otro nivel. Estoy preparado para ello. Amén. Descubrí que mientras más disfruto a mis hijos y a mi esposa, Dios me usa más. Wow. Descubrí que mientras, inclusive, a veces somos egoístas con nosotros mismos, porque nosotros no nos consentimos nosotros mismos y pagamos las consecuencias. Ni descansamos. Ni descansamos, ni nos damos a acumular riqueza para ni siquiera disfrutarla, irte a comer en un buen restaurante, darte un buen spa, darte ciertos gustos. Viajar por primera vez en primera clase, darte un viaje por el Caribe, irte a Hawái, lo que sea, pero Cristo. Dios está ahí. Dios está ahí. Oh, qué bonito. Qué bonito ver cómo usted pudo trabajar el tiempo con su familia, el ministerio y la iglesia. Apóstol, ha sido un gran placer tenerlo usted aquí en el programa. Muchísimas gracias. Ha sido de gran bendición para mi vida y también para aquellos que están ahí también, que no lo pueden negar. Por favor, apóstol, ore por favor por las personas que están ahí y el llamado a Cristo. La plataforma es suya. No sé por qué situación estés pasando. Posiblemente te has apartado del Señor. O posiblemente tú nunca hayas estado en una iglesia como yo. O posiblemente te hayan dañado y no quieras saber de la iglesia. Quiero decirte que el lugar mejor para estar es la iglesia, es el Señor. Y con esta oración que quisiera que la hicieras conmigo, volvieras al Señor. Ahí donde tú estás, di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra a mi corazón y dame la vida eterna. Yo te recibo como mi Salvador personal. Hoy renuncio al pecado y te pido, Señor, que me ayudes a vivir una vida que a ti te agrade. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envío tu palabra para que sean sanados los cuerpos, para que sean liberados, Señor, de ataduras espirituales, emocionales, para que toda enfermedad se largue en el nombre de Jesús. Padre, ordeno por tu palabra que sean levantados de esa silla de ruedas, de esa cama, de ese hospital, y que ellos sean el testimonio vivo de tu poder, de tu amor
y de tu grandeza, y que podamos recibir testimonio de lo que tú, Señor, has hecho en ellos. Padre, ahora rechazamos, renunciamos todo pensamiento de pobreza, de escasez, de miseria. No la aceptamos como nuestra herencia, porque tu palabra nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy la pastora Sondy Ramírez y quiero darte gracias por estar ahí y sintonizar nuestro programa Testimonio de Vida. Un programa que nació en el corazón de Dios para dar testimonio de las grandezas de Dios, todo lo que Dios ha hecho en cada vida que pasa por aquí, para testificar. Cada entrevista que tú has sintonizado, coméntanos, queremos saber de ti, queremos saber cómo te ha ministrado, cómo la palabra, cada testimonio ha edificado tu vida. Y no te olvides de compartir, porque Testimonio de Vida salió del puro y mismo corazón de Dios para ministrar las vidas que necesitan ser fortalecidas a través del testimonio de otro. Juntos compartimos cada testimonio y vemos que en Dios no hay imposibilidad y Dios hace las cosas imposibles posibles. Así que comenta y comparte, queremos saber de ti. Dios te bendiga.